Hay una afirmación que siempre, desde que yo empecé en la fe en Cristo Jesús, en su nombre, ha impactado mucho, pero ha impactado muchísimo mi corazón. Es precisamente una porción que está en Colosenses capítulo 3, verso 1 y 2. Dice así: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está escondido Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Este es un versículo que creo que eh, debe ser tomado en cuenta por la iglesia de una forma eh, prioritaria, pero una gran prioridad. Porque la indicación que nos está, la invitación que nos está haciendo es que si resucitamos pues con Cristo. Entiendo que los que no han resucitado, aunque pertenezcan a alguna religión, no importa, o sea, no han resucitado. Pero esto es para los que hemos resucitado con Cristo, para los que hemos sido engendrados por el Espíritu de Cristo, para aquellos que hemos recibido, que le hemos recibido y que obtuvimos el derecho de llegar a ser hechos hijos de Dios. Para nosotros es este mensaje, yo para nosotros quiero dirigir este mensaje. Entonces lo que nos indican es que pongamos la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Poner la mira es poner el corazón, poner la mira es poner mis prioridades, así, mis prioridades, mis objetivos más importantes que sean esos. Y es exactamente lo que Jesús dijo: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso fue lo que dijo Jesús: busquen primeramente el reino de Dios. También habla esto de prioridades. Pero nos está indicando que si habemos resucitado pues con Cristo, eso tengámoslo claro, amados. Es que fíjense que nosotros queremos a veces darle la palabra a un montón de gente que, como decimos aquí en Guatemala, nada que ver con Dios. Hay personas que entiendo que tienen buena fe y así como son fanáticos del Barça, como son fanáticos del Real, como son fanáticos de un cantante y salen a gritar y lloran en los conciertos y lloran en los partidos de fútbol y lloran cuando su equipo pierde y andan con su camiseta y andan ahí con todos esos fanatismos. Entiendo que hay gente que también está en las iglesias con la misma idea, con ese fanatismo hacia su religión, hacia su denominación. Y creen ellos que por ese fanatismo que tienen van a ser salvos. Pero aquí no dice eso. Aquí dice: si habéis pues resucitado con Cristo. Y esa es una parte que hay que... Entonces a estas personas les dice: buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Hasta dice, y dice dónde. No dice qué cosas son, pero sí dice dónde están. Poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. El 3 dice: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces, amados, el primer mensaje, que yo creo que esto está bastante claro, es que busquemos las cosas de arriba. Pero dice dónde, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Entonces lo primero que tengo que hacer para buscar esas cosas de arriba donde está sentado Cristo a la diestra de Dios, no es irme a meter a una congregación y seguir todos los rituales que ellos siguen. No es pensar que porque yo dejé de tomar, de beber, de andar con mujeres ajenas, o la mujer al revés andar con hombres ajenos, o ser ladrón, o mentiroso, chismoso, o idólatra, o alguna otra cosa, ¿verdad? Blasfemo, tanta cosa, ¿verdad? Entonces, no se trata solamente de dejar eso, no. Después de haber realmente tomado la decisión nosotros de habernos arrepentido, primero haber creído, segundo habernos arrepentido, y haber sido hechos nuevas criaturas, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Entonces lo primero que tenemos que haber entendido es que todo lo viejo se tiene que quedar atrás y empezar a buscar aquello nuevo. Y no solo a buscar, a dar fruto nosotros, a ser esas nuevas criaturas que Dios espera que seamos. Y solo lo vamos a lograr si quitamos nuestra mirada de las cosas de la tierra y las ponemos en las cosas del cielo. Pero ¿qué cosas son las cosas que están en el cielo? Mire, lamentablemente he estado platicando con muchos discípulos y amigos y les digo: usted no se imagina el daño que a nosotros nos han hecho en cuanto a la fe en Cristo Jesús. Usted sabe lo que yo creo, y en cuanto a la fe en Cristo Jesús, más del 90% de las iglesias, amados, están totalmente desviados del camino. Totalmente desviados del camino. Es impresionante lo que no quieren reconocer, pero es cierto. Entonces, ¿por qué razón?
Porque ese 90% del que yo le hablo, amados, ha quitado su mirada totalmente de los cielos. Ni siquiera saben, ni siquiera saben que Cristo está sentado a la diestra de Dios. Y no saben para qué, no saben por qué. O sea, nunca se lo han preguntado, ¿qué está haciendo Cristo ahí sentado a la diestra? ¿Qué hace por mí? Algunos saben que intercede y hasta ahí llegan, ¿verdad? Pero no conocen por qué. No conocen que Él es el ministro del santuario no hecho de manos, cuyo creador es Dios. Y quienes forman parte de ese santuario no lo conocen, pero ese santuario tiene sobre él que a un gran sumo sacerdote. ¿Y para qué? Yo creo que la mejor invitación que puedo hacerle a las personas que no conocen o que están totalmente sellados, el Espíritu Santo les da testimonio que son hijos de Dios, que son engendrados por Dios, que son genuinos y sabe que tienen ese deseo ardiente y esa pasión por conocer más de Dios cada día. Y dos, por agradar a Dios con todo su corazón, por respetar a Dios con su vida. Esa es la clase de gente que ya fue engendrada, que ya resucitó. Entonces, amados, es para este tipo de personas, para ti que eres así, quiero decirte algo, tenemos que investigar, tenemos que ser acuciosos, digo yo, preguntones. ¿Usted es salvo? ¿Salvo de qué? ¿Y qué es ser salvo? Pues dígame, por favor, o sea, preguntón. O sea, no solo dejarse ir. Es que otros dicen, yo digo, yo repito y sigo a la cadenita, porque eso es lo que, acuérdense que eso le llama el Señor ir al matadero, como un borrego al matadero. No, 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 investiguemos, ¿qué es la salvación? ¿Tú crees en Cristo? ¿Y en qué tengo que creer de Cristo? Y explícame primero, ¿quién es Cristo? Pero ya adentro, bueno, explícame quién es Cristo. Yo quiero conocer bien la fe que profeso. Yo quiero saber bien a fondo en qué estoy creyendo, a dónde voy y qué tengo que hacer según las instrucciones del manual que dejaron para esta fe. Entiendo que las denominaciones, cada una, mire, no importa qué denominación sea, se han fumado su propio manual. Y han usado el primero, pero le han puesto todos sus conceptos religiosos de hombre. Entonces han creado un montón de iglesias con diferentes nombres. En la Biblia nosotros conocemos, la mayor parte de la iglesia la conocemos como la asamblea o la iglesia de Dios, aún en el Nuevo Testamento. Y un par de veces por ahí, si mucho, se dice que es la iglesia de Cristo. Pero así es el nombre que la Biblia le da. Ahora ya si alguien se inventa que está la iglesia de no sé qué, la iglesia adventista, la iglesia de los testigos de Jehová, la iglesia católica, la iglesia evangélica, la iglesia de Dios, la iglesia evangelio completo, perdón, la iglesia de Dios no porque esa es, pero hay una denominación que se llama así también la iglesia de Dios. Pero están igual, hermano, tienen sus propios manuales, sus propios conceptos, sus propias reglas y muchísimas de ellas alejadas totalmente de la instrucción de la palabra de Dios. Entonces, el ayo que hemos tenido nosotros los hijos de Dios es que hemos quitado la mirada de los cielos. Y nos están diciendo que es donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Hay que averiguar qué hay ahí a la diestra de Dios, que forma parte de ese santuario, amados. Él es el ministro del santuario. Él está ahí también compartiendo el trono con Dios. Y dice que él está sobre todo principado, poder, dominio, autoridad, sobre lo visible y lo invisible. Bueno, ¿qué es eso invisible? ¿Qué es esa parte invisible? ¿Cómo así? Sí, hay cosas que existen y son invisibles, claro, amados. Si de eso es de lo que quiero hablarles precisamente hoy. Entonces, si queremos conocer nosotros qué es lo que está en los cielos donde está Cristo centrado, tenemos que entender primero que hay cosas invisibles que no son percibidas por el ojo humano. Entonces, por eso la palabra es impresionante. ¿Cómo hoy, no en el pasado, no, hoy, cómo nos indica Dios que debe ser conocido Él? ¿Qué indicaciones tiene Dios para la creación en cuanto a quién es Él? Usted sabe que la Biblia dice, Dios es espíritu, dice la palabra. Entonces, Dios es ¿qué? Espíritu. Los espíritus no se ven, pero Dios es espíritu. ¿Sabe cuál es el problema que tenemos? Que creemos que porque no se ve no existe. Eso no es cierto, nada, al contrario. Las cosas que no se ven son las que realmente existen. Porque todas las cosas que se ven, ¿qué son? Eternas, pero las que no se ven son temporales. Entonces realmente lo que es eterno es lo invisible, lo que no se ve. Y no olvide que la Biblia habla de que hubieron cosas creadas visibles y cosas invisibles, ¿verdad? Entonces, dice Romanos capítulo 1, verso 20 así. Porque lo invisible de Él, hablando de Dios, su eterno poder y deidad, se deja ver desde la creación del mundo, siendo entendido en las cosas creadas, de modo que no tienen excusa. Entonces, hermano, nosotros podemos ver el poder existencial de Dios, o sea, la existencia de Dios, porque Él fue el que creó los cielos, Él creó la tierra. Y es que eso es, es claro, es clarísimo.
sea, Él sí existe y no se ve, pero por medio de lo que no se ve fue creado todo lo que se ve. Muy pronto lo vamos a verlo ahora, pero continuemos viendo esta presentación de Él. Colosenses capítulo 1, verso 15 y 16 dice, Él es la imagen del Dios invisible, hablando de Cristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, autoridades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Hermano, está mencionando que hay cosas visibles e invisibles, sean tronos, dominios, potestades, no importa, dice que todo fue creado por medio de la palabra, que es Cristo, y para Él. Entonces, esto es parte de la presentación. ¿Por qué? ¿Cuál cree usted que es la idea que yo tengo en mi corazón, en mi mente, de mencionarle esto? ¿Sabe qué quiero? Que por favor quitemos ese daño que a nosotros nos han hecho. Dice la palabra que descendió el Espíritu sobre Jesús cuando lo estaban en forma de paloma, pero no dice que es una paloma, amados. Y pum, vienen y pum, nos ponen un animal, hermano. No, hombre, es forma de, pero no es una paloma, por favor, no lo es una forma. Puede ser un viento que hacía una nube, lo que usted quiera, pedacito de nube, que está algo, pero es como, no es una paloma. Y pum, ponen la paloma de animal. ¿Por qué? Dios, amados, ese daño que nos hicieron a presentarnos a Dios en el cielo, con una mano humana extendiéndose sobre otra, mire, y un dedo queriendo tocar a Dios así, con una mano humana. Nos hicieron pedazos, hermanos. Volvieron humano a Dios. Y peor aquel sentado, barbudo, viejito, con la vestidura blanca y otro igual parecido a él a la par. Y la palomita encima de los dos. Bueno, nos destruyeron totalmente. No, es que fue por darle a entender a los ignorantes. No, eso no es cierto. Arruinaron la fe cristiana. Y lo que entonces de ahí en adelante la fe que nos predican es un evangelio de lo que se ve. No es invisible, no adoramos al Dios invisible. Necesitamos ver. Entonces de ahí es donde nacen las figuras. Es que yo necesito ver, necesito tener para ver. Amados. ¿Y saben qué es lo peor? Que son instrucciones contrarias a la Escritura. ¿Pero es por qué? Porque nos hicieron quitar la mirada de las cosas que no se ven. Oiga esto. Uno de los grandes atributos de Dios para buscarlo, sinceramente, amados, es su invisibilidad. Él no está a la disposición de la vista. Primera carta a Timoteo, capítulo 1, verso 17, dice, por tanto, al Rey de los siglos, al inmortal invisible y al único Dios, sean la gloria, la honra, por los siglos de los siglos. Amén. Se lo repito. Por tanto, primera carta a Timoteo, capítulo 1, verso 17, por tanto, al Rey de los siglos, al inmortal, invisible y único Dios, sean la gloria, la honra por los siglos y los siglos. Amén. Sé que por ahí están poniendo ya una secta, ya puso a una mujer en lugar de él como diosa, yo lo sé. Pero eso es esa secta, ¿verdad? Esa secta que tiene a una mujer como su diosa, ¿verdad? Ahora, Colosenses capítulo 1, verso 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Se lo repetí, ¿por qué razón? Porque es un Dios que invisible. Entonces vamos por la invisibilidad, por lo que no se ve. Continuamos. Vean, esta parte de la que les hablaba y me impresiona. Hebreos capítulo 11, verso 3 dice, por la fe comprendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Vean lo poderoso de la invisibilidad, amados. Veamos lo superpoderoso de la invisibilidad de lo invisible. Imagínense, lo invisible es tan poderoso, tan fuerte, tan grande, amados, que de lo que no se ve fue hecho lo que se ve. ¿Por medio de qué? O sea, que eso que no se ve tiene palabra. ¿Y fue hecho todo por medio de qué? De la palabra de Dios. Entonces, amados, nosotros cuando nos acercamos a Dios, a la samaritana, mire qué impresionante, amados. Viene la samaritana y le dice a Jesús, Señor, es que dicen que allá en Jerusalén, o sea, en el templo de Jerusalén hay que adorar. Y nuestros padres dicen que en el monte. O sea, ustedes los judíos dicen que es en Jerusalén donde se adora en el templo y nosotros en el monte Gerizim donde fueron recibidas las tablas de la ley. Y Jesús le dice, mira, mi hija, le dice, no, hombre, no. El tiempo ha llegado y es hoy en que Dios, miren, Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y verdad. Fíjense qué interesante. Dios anda buscando adoradores ¿en qué? En espíritu y verdad. ¿Se ve el espíritu? ¿Qué está diciendo? Adoradores de invisibilidad y verdad. ¿Usted ve la verdad?
no se ve la verdad se oye, la verdad se percibe, se aprende. Entonces Dios está diciendo, es hora de que se levanten aquellos que me adoran como el invisible. Es impresionante esto. Entonces, su palabra es lo invisible. Ya lo leímos, ¿verdad? Todo fue creado por la palabra de Dios, por lo que de modo que las cosas hechas fueron ¿qué? De las cosas que no se ven fueron hechas las que se ven por la palabra de Dios. Entonces, nuestra mirada entonces debe estar puesta en lo invisible. Segunda de Corintios 4:18. No fijando nosotros la vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, mientras las que no se ven son eternas. Anótelo, por favor, primero, mire, segunda carta a los Corintios 4:18, donde dice que el proceso de nosotros es un eterno peso de gloria. Amados, ¿pero por qué? Porque no fijamos la vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Porque las que se ven son eternas, pero las que se ven no son eternas, son temporales, pero las que no se ven son eternas. Continuemos. Este es Hebreos 11:27. Por la fe, Abraham abandonó Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo como quien ve al invisible. Wow. ¿Se atrevería a ir tras lo invisible, amados? Amados, nosotros vamos tras lo invisible. Amamos lo invisible, adoramos lo invisible. Entonces dice, en Romanos capítulo 8, verso 24. Vean esto. Porque fuimos salvos con esperanza. Pero una esperanza que se ve no es esperanza. Pues, ¿quién sigue esperando lo que ve? Las personas que gustan estar delante de lo que se ve, de las cosas que se pueden tocar y ver, hermano, ellos no tienen esperanza, es mentira. Es que yo me voy a rodear para que Dios me dé un carro. Pero están frente a la agencia, ¿verdad? Y tienen el carro ahí enfrente y lo están viendo. Y lo tocan y lo palpan, y este carro quiero yo, entonces mejor ahorre y cómprese el que pueda, pero mejor haga eso. Cuando uno no está viendo, no dice, Señor, yo creo que tú eres un Dios proveedor, necesito comprar un carro, cualquier carro, necesito comprar un carro, mi Dios. Te pido dinero si es su voluntad, si usted realmente sabe Dios que no le va a dañar y Dios lo ama a usted, le va a dar el carro que usted necesita. Pero no es lo mismo estar frente a un carro y tener una cosa y igual cuando la gente reza necesita tener el cuento ahí, el bulto para verlo. Y a ese bulto le está rezando. Es que va ahí, pero va para Dios, dice, ay Dios mío. Ya a veces uno lo acepta de personas que no tienen escuela, pero bueno, hay gente increíblemente inteligente, sabia, profesional, que wow, yo no sé cómo no leen la palabra de Dios. Porque ahí lo dice, ¿verdad? Entonces dice, el mejor ejemplo que le podemos dar, que yo puedo dar en este momento, esto antes de terminar, hermano, que voy a terminar, dice, es Hebreos capítulo 11, versos 9 y 10. Por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, hablando de Abraham, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaban la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Imagínense, hermano, Abraham, Jacob, Isaac, teniendo tanta riqueza, tanto poder, jamás dice que ellos se construyeron nada. Solo vivieron en tiendas, en carpas, porque dice que ellos toda su vida, miren, pero no uno, los tres, dice que nunca construyeron nada formal, porque siempre su mirada estuvo puesta ¿dónde? En esa ciudad no hecha de manos de hombre, cuyo arquitecto es Dios. Hermano, hay que ver quién es esa ciudad, hay que ver cuál es esa ciudad, hay que ver cómo se llama esa ciudad. Hay que ver ese santuario que está en los cielos, que lo compone, que tiene que ver con nosotros, que nosotros podemos extraer de ahí o que podemos ofrecerle nosotros a ese santuario. Amado, tenemos que tener una relación con lo invisible ya. Nos están poniendo mucho de lo visible, por eso es que mire, las falsedades han caído. Mire, toda la falsedad y la mentira lo que pretende es quitarnos la mirada de las cosas, hermanos, que no se ven. Ven, aquí está la iglesia. Le ponen el edificio para que usted sepa que está yendo a la iglesia y no sabe ni qué es la iglesia. Mira, aquí está el templo, la casa de Dios, pero es que tengo que verla, tengo que estar ahí sentado para ver la casa de Dios. No, si la casa de Dios somos nosotros, hermanos. Y somos una casa espiritual hecha por piedras vivas, esa es la palabra.
Pero que vamos a poder creer que somos casas espirituales, nuestra mente no lo va a concebir, porque seguimos asistiendo a las cosas, a los reinos, donde están las cosas que se ven. Entonces, una vez tengamos la mirada puesta en las cosas de la tierra, hermanos, nunca vamos a poder tener la capacidad, jamás vamos a tener la capacidad, hermanos, de ver las cosas que no se ven, que la palabra de Dios nos pide. Aunque sea resucitado, hermano, porque a unos resucitados son engañados. Imagínense, venga, aquí está la casa de Dios y tiene que tener algo físico. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos eso? Si el mensaje es quiten la mirada de las cosas que se ven y pongan las que no se ven. Amado, yo lo que le digo es perdóneme, es porque solamente no todo el que esté ahí le diga a Jesús, Señor, Señor, va a entrar en el reino de los cielos. No que haya levantado la mano y haya aceptado que Cristo va a entrar en el reino de los cielos, eso no es cierto, amado, y usted lo sabe. Perdóneme, pero ya no quiero, creo yo, que usted esté engañado. Es la necedad del corazón del hombre, es la ignorancia voluntaria del hombre. De verdad, yo no pelo eso, no tengo ningún problema, porque solo amor y paz son todos los que predican. Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios bueno, pero es justo, y es un Dios justo, y que no va a permitir que si usted no entiende, amados, y sigue las instrucciones de la palabra de Dios, no va a entrar al reino de los cielos. Entonces, pongamos la mirada en lo invisible, ¿no? Si realmente resucitamos con Cristo, quitemos nuestra mirada de las cosas de la tierra y pongámoslas en las cosas del cielo. Y sabe que lo va a notar, amado. De la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. Tengo muchas cosas que decirles de verdad, ¿para qué le voy a decir que no? Quisiera pasarme aquí una hora, pero lamentablemente hasta en eso tenemos incapacidad, porque podemos pasar 2 horas, hora y media algunos creyentes viendo televisión, pero no tienen 20 ni 15 minutos para Dios, porque qué aburrido, no se me queda nada. Y solo pretextos para no escuchar un mensaje que puedes en este momento salvarles la vida. Y la vida eterna le estoy diciendo. La vida eterna. ¿Se pierde? Claro que ¿cómo no se va a perder? Claro que se pierde, porque la Biblia lo dice, aunque todas las doctrinas heréticas junten todo lo bueno en un lado y omitan toda la otra verdad y solo le den una parte. Pero claro que usted puede ser reprobado y pudimos, óigame, haber creído en vano. Así que vamos para adelante. Sigamos. El consejo mío es lea la palabra todos los días, por favor. Yo le aseguro que Dios tiene un premio para usted. Dios tiene un premio para usted. Y Dios le va a abrir los ojos del entendimiento. Y le va a resplandecer la luz gloriosa del Evangelio.